Buenas a todos, me llamo Alfredo Bautista y en este vídeo vamos a ver otra solución de manejo de estado, en este caso Qubit. Comencemos conociendo qué es Qubit. Qubit, como hemos dicho anteriormente, es una solución para el manejo de estado. Frente a sus competidores o a otras soluciones, sus ventajas son que es bastante sencillo y liviano. También como anécdota, Qubit es la base del paquete Block, es lo que va a utilizar el paquete Block para implementar sus funcionalidades. Aquí tenemos un pequeño esquema donde vamos a tener nuestras tres entidades bastante bien diferenciadas, nuestra UI, nuestro Qubit y nuestro data o servicios. La manera de comunicarse de nuestro Qubit a la UI va a seguir siendo mediante estados, con programación reactiva. Pero la forma de comunicarse de nuestra UI a nuestro Qubit ha cambiado y esta vez vamos a utilizar funciones o métodos públicos que va a exponer nuestro Qubit y va a ser la manera de que los dos se comuniquen. Nuestro Qubit con nuestros servicios se va a seguir comunicando de la misma manera, mediante peticiones y respuestas. Va a pedir cierta información al servicio, el servicio se va a encargar de contactar con entidades externas y procesar esos datos en objetos que nuestro Qubit pueda manejar. Mucha gente a la hora de elegir una solución de manejo de estado se pregunta si utilizar Qubit o Block, así que vamos a ver las diferencias que hay entre ellos para poder elegir una u otra. La primera diferencia, aquí tenemos los dos esquemas, la primera diferencia es que la comunicación de la UI a nuestro Qubit o Block, en nuestro caso en el Qubit va a utilizar funciones y métodos y en nuestro Block va a utilizar eventos. Esa es la principal diferencia, porque en realidad luego van a seguir utilizando los estados y los dos van a utilizar debajo de su interfaz, van a utilizar streams. Entonces, esa va a ser la gran diferencia. ¿Qué diferencia hay entre un método y un evento? O sea, la comunicación entre un evento y un método. Aquí tenemos un ejemplo de cómo instanciar un qubit y un block. Y la forma que nos comunicamos con nuestro Qubit, como hemos visto anteriormente, mediante un método. Directamente en el objeto vamos a llamar a un método DuoLogin que le vamos a pasar los parámetros que necesitemos. En el caso de Block, lo que vamos a hacer es, mediante el método add, va a ser insertar o añadir a nuestro stream un evento, el evento DoLogin, donde va a mantener o va a contener la información necesaria para hacer el procesamiento de esa petición. Ahora, viendo la mayor diferencia, vamos a ver cuándo utilizar uno u otro. Qubit, al quitar la parte de crear los eventos, toda la clase de eventos, pues tiene menos boilerplate. Y al tener menos boilerplate nos va a permitir implementar de una manera más rápida y sencilla. Block está recomendado para proyectos más grandes porque gracias a utilizar eventos nos va a permitir una mayor trazabilidad de lo que está pasando con nuestra aplicación. O sea, si nuestra aplicación accede a un método de qubit, de un qubit, no vamos a saber desde dónde se ha accedido a ese método. Sin embargo, mediante los eventos podemos tener una trazabilidad, podemos ver todos los eventos que han pasado y saber por qué se ha llegado a una conclusión u otra. Luego, también Block, en la parte de eventos, podemos utilizar métodos que traen librerías de streams como ReactX, que nos va a permitir, por ejemplo, si tenemos un botón de login, pues limitar las pulsaciones de un usuario al botón de login para evitar muchas peticiones a nuestro servidor. Entonces, eso es una ventaja de utilizar Block frente a Qubit. Al final, la respuesta más sencilla, desde mi punto de vista, es: ¿quieres algo sencillo que no te requiera, que no va a escalar a un componente muy grande y que se va a llamar desde un lado y es bastante sencillo? Utiliza Qubit. Que no, utiliza Block. Porque ese pequeño cambio a un poco más de dificultad y un poquito más de boilerplate, a la larga nos va a permitir debuguear mucho más fácil. Como en el otro vídeo vamos a ver la arquitectura de un qubit, que veréis que es bastante parecida a la de Block. Si todavía no habéis visto mi vídeo de Block, os recomiendo verlo antes de ver este, porque os va a aclarar mucho las ideas. Pero bueno, sigamos con Block, con qubit, perdón. Como en Block vamos a tener una inyección de dependencia a nuestro a nuestro qubit, perdón. Le vamos a pasar nuestro repositorio con el que vamos a trabajar. Y este repositorio va a estar pasado por parámetros mediante, si alguien se pregunta en el anterior vídeo o en este, la forma de pasar o esta línea, ¿qué significa? Esta línea lo que significa es que nos va a permitir pasar mediante el constructor el repositorio opcionalmente
y en la instanciación de este qubit va a comprobar si se le ha pasado, si este objeto es diferente a null y si no, lo va a instanciar él directamente. Teniendo ya nuestro servicio disponible para trabajar con él, vamos a exponer métodos que van a ser los métodos públicos que van a permitir la UI interactuar con nuestro qubit. Por ejemplo, vamos a tener un método doLogin, que es bastante sencillo, donde simplemente desde la UI se va a llamar a este método, al método doLogin, y mediante la palabra reservada emit vamos a ir enviando estados que va a consumir nuestra UI. En este caso vamos a emitir un estado que es haciendo login, que lo que va a indicar a nuestra UI es que se ha iniciado el proceso de login y simplemente pues se hace una llamada a nuestro repositorio y se le pide el usuario. Se ha ido bien, pues se devuelve el usuario logueado y si ha ido mal, pues se devuelve un estado de un error mientras que se ha hecho login. Esto es lo que sería Qubit y cómo trabajar con él. Ahora vamos a ver algunas herramientas que nos va a permitir de una forma más sencilla trabajar con él. Hay un soporte oficial del desarrollador que lleva el paquete Qubit, Félix Angelo, en Visual Studio Code. Con esta extensión que podéis buscar en el Marketplace, pues se llama Block porque al final los dos comparten la misma estructura o el mismo core. Simplemente con esta extensión vamos a tener algunas shortcuts, algunos atajos de teclado que nos va a permitir instanciar blocks y qubit de una manera mucho más sencilla. La verdad que os recomiendo utilizar esta extensión porque os va a ahorrar mucho trabajo. También el paquete block de Flutter, que es el mismo que utilizaríamos para utilizar un block en vez de un qubit, también nos permite utilizar qubits. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un block provider que nos permite inyectar nuestro qubit, aquí lo estamos inyectando y a la vez estamos llamando a un método con los dos puntos. Entonces con esto estamos inyectándolo y una vez inyectado estamos llamando a este método. Y también vamos a tener otro widget como es el block consumer, que simplemente nos va a permitir tener una función listener que va a estar escuchando los estados de nuestro qubit, que se lo estamos infiriendo por parámetros aquí. Dependiendo del estado va a hacer una cosa u otra. Y también va a tener un método builder que lo que nos va a permitir es, mediante los estados, pintar o mostrar unos widgets u otros de una forma reactiva. Por cada estado va a volver a ser repintado. Y por último, como en el otro vídeo, tenemos la parte de testing. También podemos seguir utilizando el paquete block testing por lo mismo. Al final el core es el mismo de los dos. Incluso block está construido por encima de qubit, por lo que todo lo que puede utilizar block lo puede utilizar qubit. Entonces simplemente tenemos un test que va a comprobar si el login ha sido correcto. Aquí lo estamos instanciando, aquí estamos llamando al método y aquí estamos esperando una respuesta. Es bastante parecido a cómo lo haríamos con block. Así que eso es todo por hoy. Espero que haya quedado un poco claro la diferencia entre qubit y block. Bajo mi punto de vista, al final utilizar uno u otro es más decisión personal de lo que te sientas más cómodo que ventajas o desventajas de uno u otro. Entonces os recomiendo que probéis los dos y os quedéis con el que os sienta más cómodo. De todas formas, en los comentarios podéis dejarme cualquier duda acerca de este manejo de estado y cualquier cosa podéis encontrarme en mi Twitter, @alfredobs97. Así que nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego, chao, chao.